Tenemos el cuerpo, quienes gestamos, digamos, en nuestros cuerpos pasan muchísimas cosas, o sea, damos vida, alimentamos. Así que bueno, cuando empezamos a planificar, a pensar en esta columna y, bueno, y en esta Semana Mundial del Parto Respetado, se nos vinieron, bueno, como muchos disparadores y fundamentalmente lo que pensamos fue, ¿por qué tiene que haber una ley que sea de parto humanizado cuando el parto en sí Somos humanos, somos humanos, ¿no? sí, sí. No, y conversábamos un poco respecto a eso con Vir, digo, o sea, tiene que existir, o sea, un marco legal donde se ponga en palabras algo que la sociedad que la sociedad no nos avala, o sea, no solo no nos avala, sino que va en contra de todo lo que nuestro cuerpo sabe hacer, ¿no? Charlamos un poco de eso con Vir. Y cuando empezamos decimos, bueno, ¿qué pasó desde, digamos, desde el inicio de la humanidad hasta esta sanción de la ley? O sea, pensábamos así como a grandes rasgos, cómo fue que el sistema de alguna manera nos fue quitando los nacimientos, ¿no? Algo que históricamente siempre, digamos, siempre fuimos las mujeres acompañadas por mujeres para parir y fueron, digamos, sucediendo cosas a lo largo de la historia que de repente los partos no fueron más nuestros, ¿no? Entonces, bueno, charlábamos un poco eso, o sea, así muy rápidamente, digamos, durante la Edad Antigua, las matronas, que eran quienes acompañaban los nacimientos, eran mujeres de un estatus alto, como muy respetadas socialmente, y se avalaba y se jerarquizaba ese saber. Y en función que, bueno, durante la Edad Media, que aparece la iglesia en escena, un poco viene a robar esos saberes, como que les incomodaba o les generaba cierta como inseguridad ese rol de las mujeres acompañando nacimientos y vinieron como a querer ejercer el control sobre nuestros cuerpos. De Ah, ahí hay una ruptura como muy clara. hay un mito que dice que la figura del Papa justamente se creó, como dice, bueno, acá está, acá tenemos el mito así, hay un mito, ¿no? Feminista, creo, Claro, como que el Papa apareció como figura ahí para contraponer el poder de la madre, la mamá, ¿no? claro, como una impronta como muy desde ese lugar, digamos, como patriarcal, muy de, digamos, de dominación y de control sobre nuestros cuerpos, ¿no? Eso fue como un punto de bastante inflexión en relación a los nacimientos. Y bueno, y después que sucede eso, digamos que de a poco fuimos como desapareciendo las mujeres que nos acompañábamos en esa ceremonia, en ese ritual de nacimiento, que era, digamos, más bien vinculado al acompañar, al estar con esa presencia omnipresente, que, digamos, ese rol que tan hermosamente desempeñan las parteras, ¿no? Un poco es eso lo que debería suceder, ¿no? Pero voy como de a poco llegando hasta ahí. Y después de eso, bueno, siglo XV, XVI, la cacería de brujas. Ahí ya, ya de por sí, por ser mujeres, ya éramos todas brujas, así que muchas de las mujeres que acompañaban esos nacimientos fueron quemadas en la hoguera. Ujú, Digamos. Estoy haciendo digamos, una linealidad así muy veloz y bueno, ujú. después ya viene, ya mete la cola, que acá es donde todo se termina de derrumbar, el saber médico, ¿no? Y ahí, en ese momento, de repente la medicina intervenía, porque era una intervención de los nacimientos, y en ese momento las mujeres no podíamos ir a la universidad. Entonces, digamos, de todo, digamos, fue como, digamos, de a poco, paso a paso, nos fueron, digamos, quitando ese acompañamiento, esa presencia, que era, digamos, algo que había sucedido históricamente así. Y aparte, bueno, fueron cambiando, digamos, mucho, no sé si decir, digamos, las formas de parir que iban como en detrimento de nuestra fisiología, porque realmente, digamos, si algo que sabemos como mamíferas es parir, digamos, nadie nos va a venir digamos, a enseñar cómo tenemos que hacer para parir, qué tenemos que hacer, y por ejemplo, digamos, hasta ese momento las mujeres paríamos de manera vertical y en el momento en que la Mm. medicina, digamos que los partos empiezan a ser medicalizados o empiezan a ser intervenidos desde la ciencia médica, los nacimientos comenzaron a ser en camillas.
Discúlpame, no sé si hay un dato del por qué la medicina cambia la posición. Porque le quedaba cómoda, Por eso, básicamente, solamente. sí, para estar a la altura del médico o de la médica que recibía ese bebé. O sea, está a la Me altura imaginé que perfecta venía de- por ese win. Sí, y en Claro. realidad, bueno, buenas tardes primero. que Hola, no Perdón, había perdón, ido. pensé que habían entré. No. Bueno, pero hay un punto que para mí es súper importante que tiene que ver con ejercer la contra la fisiología natural del cuerpo de la mujer, que tiene que ver con esto que decía Lu recién, la verticalidad por una cuestión, digamos, Física. natural, fisiológica, y también de la contextura ósea del cuerpo femenino, que tiene que ver con la posición de la cadera y del cérvix. El estar acostado, horizontalizada, al bebé le significa tener que subir para poder salir, o sea, Como tener una que contracurva. elevarse para salir, ¿no? Bueno, que aprenda de chico, que Claro. aprenda. Entonces es como estar Camino al sinuoso. servicio, no es el sistema de salud al servicio de esa mujer que está pariendo y de ese niño o niña que está llegando al mundo, sino es la mujer al servicio de la comodidad del sistema, o sea, no generarle incomodidad, hacerlo rápido y fácil, no generar mucho problema, ¿no? Entonces es esto, es ponerse al servicio Total. del sistema y no el sistema al servicio de esa mujer pariendo. Me parece que en esta linealidad que vos traes hay algo que es como muy central, muy básico, que es esto que traías, que somos mamíferas, ¿no? Somos mamíferas pariendo y somos la única especie que al tener la cuestión del intelecto, de la razón y de tener que todo encontrarle el sentido y la lógica y demás, necesitamos intervenir sobre procesos naturales y fisiológicos que Tal si cual. los dejáramos tal cual está, sería fantástico, ¿no? Porque así ocurría y sucedía como tenía que suceder, pero en esta necesidad de poder controlar hasta esa parte medio mágica, medio que no llegamos a comprender de cómo sucede un nacimiento, de cómo se gesta una vida dentro de un cuerpo, ¿no? Hay algo que por más que se estudie, tiene una cuestión a la que Sí. no llegamos y eso nos desespera, ¿no? A la humanidad nos desespera esa cosa a la que no podemos llegar. Entonces necesitamos ponerle nombre, ¿no? Necesitamos Tal cual. que alguien intervenga sobre eso para poder controlarlo. Y en realidad detrás de ese control hay miedo, ¿no? Miedo a cómo se está ocurriendo y no necesita ayuda. ¿Cómo esa mujer está pudiendo hacer algo que yo hombre no estoy pudiendo hacer, ¿no? Total, hay una impronta absolutamente patriarcal también. Totalmente. Entonces, esta necesidad de intervenir que la tiene la razón del ser humano, que no la tienen los otros mamíferos, digamos, las otras mamíferas que paren porque en realidad es inevitable parir. O sea, vas a parir, Claro. de la manera que sea vas a parir. O sea, Hemos parido durante años y me parece que está buenísimo esto que traes, Vir, del tema de, digamos, del miedo y del control, porque también eso es de alguna manera la manera en la que opera, digamos, porque a la mayoría de las personas, digamos, por el lugar en que ocupa la ciencia médica en la sociedad, a la mayoría de las personas lo que le da tranquilidad es, es que el parto, que el acompañamiento sea controlado. Digamos, hay un rol que tiene que cumplir la ciencia médica, que esto lo trabaja bastante la Organización Mundial de la Salud, digamos, que es intervenir en el caso de las gestaciones que así lo requieran, digamos, embarazos que son de alto riesgo, donde hay alguna patología, donde hay, digamos, algún riesgo de vida para la persona por nacer, para el bebé, para esa persona que está gestando. Pero el tema es que son, digamos, las intervenciones que se hacen de manera rutinaria, digamos, y eso va absolutamente en detrimento de nuestra fisiología, Claro. digamos, de algo que sabemos hacer, y ahí es donde, digamos, la violencia obstétrica aparece en escena, y donde lo que sucede es que tienen que existir leyes que vengan a regular una práctica que se hace cada vez más consuetudinaria, que se hace costumbre, y que terminamos incorporando como que es lo que sucede y lo que acontece, y digamos, y ahí es donde se empieza, digamos, a desdibujar el rol protagónico de la mujer, que es, bueno, la ley de parto humanizado y respetado, justamente entre muchas de las cuestiones que recupera, es el tema del rol protagónico de la mujer, digamos, ¿no? Esa escena que tanto traen las películas, cuando vemos que también va justamente muy en detrimento digamos, de colaborar a un parto o a un nacimiento respetado y fisiológico,
son esas imágenes de la urgencia. Y la urgencia es como que requiere una rápida intervención. Y ahí es como que todo se empieza a desdibujar y todo se va por los caños, digamos. Sí, es que en realidad se está partiendo de la base, cuando se necesita intervenir sobre ese proceso, medicalizarlo, no se lo está tomando como un proceso fisiológico saludable, sino como una enfermedad. O sea, sobre algo hay que intervenir y hacer un algo porque está en riesgo, es riesgoso lo que está ocurriendo. Y tiene que ver con eso, con no confiar en la fisiología y en el poder de ese cuerpo y de esa mujer que sabe parir y ese bebé que sabe nacer, y la necesidad de tener que intervenir sobre eso que es riesgoso y es peligroso, ¿no? Entonces, ahí aparecen las intervenciones, la medicalización, la necesidad de control sobre ese proceso fisiológico y natural, ¿no? Nunca me había puesto a pensar, digo, estaba pensando recién, ¿qué otra cuestión te puede pasar que necesite o que pueda necesitar acompañamiento médico, pero que no es una enfermedad? Y me quedé como, ay, ¿se les ocurre? ¿Me estoy olvidando de algo importante? ¿Cómo operar? No terminé de entender la pregunta. Excepto el parto, Sí. quitando el parto, es el único suceso que no es una enfermedad que es tratado dentro de un hospital. Estoy pensando eso, ¿no? Ujú. Que Sí, estoy requiere la pensando. intervención. Ay, verdad, no lo había pensado. O es así, una ¿verdad? es Claro. una buena pregunta, por lo Sí. menos para hacerse otro día que me voy a quedar con el. Claro, Sí. aparte, digamos, lo que sucede es justamente, se patologizan digamos, las gestaciones, los embarazos, entonces como que en nombre de una patología es donde aparece la inseguridad, aparecen los miedos, y digamos, hay ciertas, no sé si tomar como patologías o ciertas cuestiones que digamos que pueden suceder durante la gestación, que no necesariamente, digamos, necesitan de una intervención cesárea, porque, digamos, hay muchas, digamos, de los argumentos que te dicen, no, o sea, algo que dicen un montón, hablando o sea, pensando en mitos y cuestiones que se usan como argumentos para una intervención, no, que el bebé era muy grande, por ejemplo, qué barbaridad, y realmente es algo que sucede. Ujú. Y me acuerdo durante la formación de dulas, una dula muy querida que se llama Julia Gentile, que le mando un abrazo muy inmenso, me quedó como resonando esa frase que me decía, gestamos bebés que podemos parir, definitivamente. Es así, digamos, pero sí, en nombre de la ciencia médica, patologizan los embarazos para realizar cesáreas innecesarias. Ujú. Ahí Lito quiere hacer una pregunta de aquel Win. Ujú. Ujú. Ah, mira. Ay, qué lindo. Claro. Ujú. Sí.
Mm. No sé, Sí, Ujú. Sí, qué loco. sí, qué lindo, gracias Lito por compartir esta historia, qué lindo lo que traes, bueno, la historia de tus ancestras, de su rol como matronas, y bueno, y Re este lindo. testimonio que cuenta Lito, que en el momento que se acercaba el nacimiento, las matronas se instalaban una semana en la casa para acompañar los nacimientos, o de repente se trasladaban a caballo, así que esto, digamos, es un argumento que digamos que respalda que esa cuestión de la urgencia no es tal. Esa urgencia no existe en absoluto. Eso que vemos en las películas que colabora, digamos, a esto de que empieza la mujer de repente Ay, con trabajo sí, de como parto que y se le explota. cae de la... Sí. Sí, pará, eso te puede pasar en alguna otra situación gastronómica, por acá, de gastrointestinal, que se- Cara. no de ninguna manera con un nacimiento. Y eso que te hablaba Lito respecto a los nacimientos en casa, bueno, tanto Vir como yo tuvimos partos en domicilio, acompañados por la figura de una partera, que en ese sentido me parece como fundamental, bueno, esto que también lo venimos conversando con Vir, que creemos a que los partos tienen que ser de las parteras, digamos, quienes deben acompañar los nacimientos y la figura del obstetra, digamos, tiene que intervenir en caso de que algo suceda, digamos, que requiera de intervención médica. ¿Qué funciones tiene una partera? Porque por ahí hay gente que no. Bien, esto que conversábamos al principio, de esa presencia omnipresente. En ese sentido, por supuesto que como hay, digamos, en toda la diversidad de oficios, los hay también en lo que se refiere a la partería, pero hay como cierta confusión respecto al rol de la partera, digamos, digamos, lo que era antes y cómo sucede ahora. También, por Ujú. supuesto, hay diferencias en Sí, cada país, culturales, sí. pero en Argentina quienes ejercen la partería son licenciadas en obstetricia, Ajá. digamos. Entonces, digamos, su rol es, digamos, es acompañar los nacimientos y pueden tener, si querés contar un poco más vos, Vir, digamos, cuáles son como los alcances y tareas de las parteras, o si querés contar un poco también cómo fue en tu caso. Sí, sí, me parece que como que lo más importante en el acompañamiento de una partera es que es como guardiana de la fisiología, ¿no? Acompaña la fisiología de ese momento, del parto y del nacimiento. Y al ser licenciadas en obstetricia, lo que tienen es la posibilidad de intervenir en aquellas cuestiones básicas, digamos, que pueda requerir si la situación se llegase a complicar por algún motivo, digamos, no sé. Si llega a haber un sangrado extra, si llega a haber alguna situación, no sé, en la presión de la mamá o en los latidos del bebé, que esa mujer está capacitada y formada para atender a esas situaciones y poder advertir en todo caso si es necesario ir a un centro de salud o si se puede proceder con el nacimiento en la casa, ¿no? Bien. Pero tienen esa formación médica de qué cosas son como señales de alarma en todo Ujú. caso, a tener en cuenta, pero sobre todo está ahí expectante, ¿no? Está guardianeando y acompañando ese nacimiento. Ahí recibimos unos mensajes hace un ratito al 1541 97 27 y vamos a poner al aire y saludar a una de nuestras tres oyentes. No eran dos, sino que eran tres. Patricia Silio, que está en comunicación telefónica. Bueno, acá está Eli, está Virchu. Te vamos a dejar ahí para que nos cuentes un poquito de lo que decías recién, Pat. Gracias por participar, ¿eh? Buenas. Vale, Fata. Ujú. Ujú. Ujú.
tradicional. Claro. Ujú. Mm. Claro, de la formación de la experiencia. Sí, parteras empíricas se Claro. llaman o tradicionales. Ujú. No, Y trae, Ese material. gracias. Ujú. Qué lindo, gracias. Gracias, Pato. Está bueno esto que traes, porque también, digamos, va de la mano de visibilizar ese rol ancestral, ese, digamos, Sí, de ese... recuperar ese. Sí, me parece que está buenísimo y que es importante. Ujú. Ah, qué loco. Gracias, Patri. Muchas gracias. Pat, antes de saludarte, como nos aportás un montón acá en el programa, estamos por ahí pensando, ya lo veo a Juan Manuel con la remera de Arqueano. ¿Querés vos la remera de Arqueano, Patri? Me imagino en el próximo pogo de metal acá en Esquel a Juan Manuel pogueando con la remera de Arqueano. No, no, bueno, pero si no para vos. ¿Qué sé yo? Ahí está. Gracias, Patri. Un besote. Ahí Patricia Silvia compartiendo acá con maternidades. Qué bueno esto que traía Patricia del enterrador y del nacimiento, que un Mm. poco también lo que decía Lito, el tema de los bordes de la vida, ¿no? Del Ay, nacimiento, sí. de la muerte, que digamos es como son energías como tan, no sé, o sea, no sé si decir disruptivas, ¿no? Pero es eso, es como que lo que rodea en lo que La sucede vida. en el medio, ¿viste? La vida y Sí. la muerte, ¿Sabes qué como... estaba pensando en eso del polvo venimos y al polvo volvemos? No, hermano. Del polvo venimos. Sería en realidad, bueno, es un chiste con doble sentido, me acabo de enterar. Pensemos No. en el polvo de estrellas. Yo por polvo de eso estrellas. pensaba, claro, yo pensaba, no, porque decía, del útero Entonces, venimos y al polvo volvemos, no es lo claro, mismo. es el polvo de estrellas porque de estrellas. Claro. Bueno, eso, nada, que del útero venimos, no del. Digo, porque como todo el tiempo la negación, ¿viste? Como lo más fácil o lo de siempre es como. Al polvo volvemos seguro porque nos convertimos en arena, pero bueno. Era específicamente. Arenilla, ¿viste? Volver a las películas. Bueno, Yo ¿vieron? quiero ser. Cuando van a tirar al mar, que siempre tiran, que viene el viento en contra. así que Sí, las películas- siempre. Ya lo del repollo ya lo estoy descartando desde Claro. el comienzo. Si quieren podemos hablar de residuos y fluidos, de partos y muertes, y ahí ya... Claro. Viste que yo sé, a mí me dan cuerda y puedo estar fuera con eso. Yo siempre aviso, miren que derrapo fácil. Claro, sí. Una vez un amigo me dijo, siempre cuando hay un límite, me dice, vos me tirás la boleadora y vas 20 metros adelante. Le digo, bueno, capaz que es mi superpoder. Pero bueno, volviendo al tema de nacimientos, por ahora vamos a dejar de un lado tema muerte, que en algún momento también lo podemos abordar. Sí, tal ¿cómo cual. no? Esta Semana Mundial del Parto Respetado, ¿no? Digamos, la necesidad de una legislación que regule lo que en realidad debería suceder. No deberían ser los partos violentados. Y hay, digamos, muchas prácticas que hacen que esos nacimientos, más que acompañados, sean intervenidos. No sé si querés contar un poco, Vir, este tema, digamos, de las prácticas rutinarias que se hacen con mayor frecuencia, o cuáles son los derechos que viene a reivindicar esta ley de parto humanizado 25.929, que tiene que poner en palabras los derechos que tenemos, tanto la persona gestante como la persona por nacer, y cuáles son las prácticas hospitalarias más frecuentes, ¿no? Que van como en contra de esto. Sí, no, por ahí lo que decíamos, lo que viene a tratar de regular esta ley en realidad es de garantizar derechos que tenemos, ¿no? Pero por los que tenemos que pelear porque justamente no los podemos ejercer o en realidad no se cumplen, ¿no? Y bueno, lo que decíamos en realidad es el parto es fisiológico,
¿no? Y lo que debería ocurrir ahí es dejar que suceda, ¿no? En los tiempos en los que tiene que suceder y que Fundamental. se desencadene la secuencia fisiológica que se tiene que dar, ¿no? Hormonalmente, fisiológicamente, y que en realidad algo que también pone en el tapete, digamos, esta ley, no es solamente el derecho a un parto respetado, sino a un nacimiento respetado, porque, digamos, la mujer sabe parir y el bebé sabe nacer. Y si no se da esa danza entre los dos, eso no ocurre, digamos. Y no es Total. que la mujer inicia el parto o el trabajo de parto, sino el bebé es el que empieza a anunciar que eso tiene que ocurrir, que está listo Sí. para salir, ¿no? Entonces, sí. hay un alguien ahí que no aparece en escena hasta el momento en el que nace, pero que es parte principal y protagónica en esta escena, que es el bebé que está por nacer, ¿no? Entonces está muy en juego esto de que la violencia se ejerce sobre la mujer, pero también se está ejerciendo sobre ese bebé. Entonces hay una frase muy hermosa y muy clara de Michel Odent, que es un pediatra, que él dice que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer, porque en realidad la violencia ejercida en el momento del parto y del nacimiento es la primera violencia que uno recibe, digamos, que un bebé recibe al nacer. Entonces, nosotras somos hijas de esa violencia. Total. Entonces también asumimos o aceptamos de alguna manera que esa violencia se ejerza en nuestros cuerpos cuando nuestros hijos están por nacer, ¿no? Porque lo tenemos como incorporado, es una huella que si no la deconstruimos en la vida o no Ay, peleamos sí, porque qué eso se tremendo lo que deconstruya, estás diciendo. es como, bueno, esto tiene que ocurrir así. O sea, quiero Tiene que fiestas doler, ahora en los tienen que nacimientos. ayudarme, ¿no? Tienen que ayudarme Sí. porque sola no puedo, porque así nací, Sí. de ese modo nací. Entonces, esa primera huella de violencia es el inicio de toda violencia en la vida. Entonces, de ahí en adelante es como hay un montón de prácticas que bueno, que tenemos como instaladas y que nos Sí, toca deconstruir, que nos toca pelear porque Sí, te se juro, respete, ¿no? te escucho, Viri, y me pasan como un montón de Ay, cosas. sí, Digo, sí, a mí también. esto que esa frase tan hermosa de esta danza que tiene que ocurrir entre la persona que está por nacer y que es la que viene como a anunciar este nacimiento próximo y la persona, la mujer en estado de parto, es, digamos, es algo fisiológico, digamos, es un juego digamos, hormonal, De digamos, goce total. de oxitocina, Total. digamos, que se va como generando, y lo que sucede, digamos, desde muchos acompañamientos, que eso se ve como interrumpido por intervenciones rutinarias que son innecesarias. Por supuesto, digamos, cuando nombramos las prácticas de manera rutinaria, lo que queremos de alguna manera visibilizar es que esas prácticas tienen que suceder cuando son necesarias. Pero lo que sucede que, bueno, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, esto es algo que repetimos con bastante frecuencia, lo que recomienda es que hayan, digamos, el 85% de los nacimientos sean nacimientos por partos vaginales o partos naturales. Y los números ¿Se cumple? no se cumplen. O sea, que debería ser o sea, 15% cada 10. O sea, digamos, debería ser una cesárea cada 10, una cesárea y media, o 2 cada 10. O sea, el número sería muy bajo. Y son 7 cada 10. Y son 7 cada 10. Ay, quiero los números de esquela, habría que hacerlos. En la provincia, tengo los datos, en la provincia son 5 de cada 10, o sea, la mitad, que ya es un montón más de lo que debería ser, y creo que en Esquel es más o menos por ahí. Lo que nombramos hace un ratito, que lo decía tan lindo, a ver, el tema esta de la, digamos, ¿De la la cuestión danza? de la danza, de la fisiología, de las hormonas. Claro, imagínate, cuando una hembra en el reino, digamos, otra hembra en el reino animal, que no, digamos, no las humanas, sino otras, van a parir, se van a un lugar tranquilo, a la oscuridad, a la tranquilidad. Claro, imagínate. Claro, la luz de un lugar blanco, gente circulando. Voces, charlas, y claro, de repente acostada en una camilla, intentando, digamos, con un trabajo de parto y que te apuran y que te dicen, no, te pongo el suero por si necesitas anestesia, te pongo oxitocina sintética, digamos, todas esas intervenciones y de repente vos estás en un entorno que no es tu entorno de seguridad. No, Digamos, la cuestión de la seguridad para parir es fundamental. Cuando vos te sentís, digamos, como en peligro, vulnerada, o sentís miedo, y digamos, todo eso que te va sucediendo adentro, digamos, se coarta. Entonces, empiezan digamos, como que una intervención, digamos, las famosas como intervenciones en cadena, una intervención va haciendo que aparezca otra, y de repente te rompen las membranas, y de repente tenés una persona empujándote la panza,
y de repente te hacen una episiotomía, que es el corte que te hacen en la vagina porque el bebé no puede salir, pero decís, claro, si yo estoy acostada, ¿cómo voy a poder hacer que ese bebé nazca? Y digamos, y en el posparto, en el puerperio, todas esas violencias ejercidas generan una herida en la salud mental y en el vínculo muy grande, digamos, y digamos, en función digamos, de muchas mujeres, muchas personas que han parido con las que he conversado, años están después, y cuando te hablan de ese nacimiento, le ves la mirada y ves que Ay, se trasladan a ese momento. Y es un momento que debería ser, digamos, de encuentro, de felicidad con tu hijo, cuando fue, digamos, un hijo deseado, buscado, y el recuerdo se oscurece y un poco, digamos, esto que traía Vir, digo, si venimos al mundo y ya nos violentan desde el momento que ponemos, digamos, un ojo afuera, ¿cómo vamos a poder tener una sociedad que no esté, digamos, tan cruzada por distintos tipos de violencia? Digo. me impacta un montón, estaba pensando recién, digo, también yo digo, me imaginaba, o las veces que me imaginé en mi vida, si yo tuviese un bebé, ponele, el momento del parto, me lo imagino en el hospital. Es en el hospital. Ujú. Es el fondo de lo que estoy imaginando es en un hospital. Bueno, nada, me Es están rompiendo la cabeza. Bueno, es toda, eso, digamos, tiene que ver, digamos, cómo vamos como construyendo nuestros imaginarios y el rol también de la cultura audiovisual, que va justamente, digamos, retroalimentando, o sea, produciendo y reproduciendo ese tipo de nacimientos que en realidad son nacimientos violentos, pero lo tenemos como tan como incorporado. Cuando ves un parto en una película, un trabajo de parto, decís, ah, mira, es como que... Y eso, digamos, que va como haciendo mecha, digamos, en nuestras neuronas, en nuestros imaginarios, Sí, sí, sí. y se va plantando y va como justamente en todo lo contrario, que es lo que debería suceder con nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es tan maravilloso y tan abundado de saberes, digamos. Cuando conversábamos hoy con Vir respecto al acompañamiento médico de los nacimientos, es decir, claro, ¿por qué? Y esto que traía un poco también Meir, ¿por qué un nacimiento, si no hay una enfermedad, una patología, va a ser en un entorno hospitalario? ¿Por qué se nos patologiza a las embarazadas? Digamos, si no hay una razón que digamos, que eso lo requiera. Y, digamos, y pensar un nacimiento desde un saber médico es muy acotado. Si somos, digamos, debería ser, digamos, saberes múltiples, acompañamiento emocional, acompañamiento, bueno, y un poco eso es el rol de la dula, digamos, ¿no? Sí, por ahí me parece como que en todo lo que estamos charlando, como que hay algo debajo que está todo el tiempo, que creo que tiene que ver con todos los procesos de salud y enfermedad, que es como la gran desconexión que tenemos sobre nuestros cuerpos y sobre los procesos que le ocurren en nuestro cuerpo, ¿no? Que siempre requerimos que para sanar una dolencia o un malestar es tomar algo, ¿no? O que un médico intervenga sobre esa situación, o que me diga qué tengo que hacer. En los procesos de nacimiento, en los procesos de muerte, en los procesos de enfermedad. Entonces, es tal la desconexión que tenemos sobre lo que a nuestros cuerpos les está ocurriendo y qué nos viene a decir eso que le está pasando a nuestro cuerpo y de qué manera nosotros mismos podemos transitar esos procesos de enfermedad, ¿no? Sin necesidad de una intervención de afuera que venga a, digamos, a calmar el dolor, a evitar el dolor, ¿no? Tenemos una cosa ahí también con el tránsito de los dolores, con los procesos de los dolores. Total. Y lo que ocurre con los partos, en esa necesidad de intervenir constantemente, es apurar el proceso, porque tiene que entrar en una lógica sistemática y productiva del tiempo que hay para que eso ocurra, que no podés estar 25 horas en un hospital esperando a que la cosa ocurra. Entonces, una vez que llegaste a la institución, y bueno, hay un tiempo de espera, ¿no? Te pueden esperar un tiempo, y en ese tiempo si la cosa no ocurre, y bueno, hay que empezar a hacer cosas para apurarlo, ¿no? Para que entre en ese espacio de tiempo que tenés destinado para esa mujer y para ese nacimiento. Entonces, lo que ocurre ahí que se corta el flujo que decía Elu, la oxitocina es como ahí, como la hormona madre, ¿no? ¿Y qué es la hormona madre del goce, del placer, de la felicidad, del amor, ¿no? Entonces, y cuando es natural y cuando eso ocurre fisiológicamente, la oxitocina es la encargada de que todo eso vaya ocurriendo como tiene que ocurrir. Total. Pero en cuanto la oxitocina se ve, digamos, en una situación de estrés, de peligro, de intervención, de luces, de ruido, de algo que lo aparece saca, la adrenalina, el claro, miedo. Y eso es lo que hace que los procesos se corten. Y claro que te vas a necesitar que te pongan oxitocina sintética, porque la tuya, fisiológica y natural, no puede fluir porque
está cortada, ¿no? Ujú. Sí. Entonces empieza, y bueno, vas a necesitar la oxitocina sintética, y entonces vas a necesitar que ponerte en esta posición, y entonces vamos a necesitar hacer un corte, porque el bebé es muy grande para salir, ¿no? Entonces es como una cadena de intervenciones que tiene que ver con no estás pudiendo hacerlo sola, ¿no? Y no es no estoy pudiendo hacerlo sola, no me están permitiendo, No me dejan. digamos, Claro. estar en un estado que no debería ser de alerta, sino que debería ser de hacia adentro, de goce, de placer, de oxitocina, de Reflexión. amor, de contacto, ¿no? Esto que Es decías, algo tan íntimo, digamos, ¿no? Sí. Tan íntimo. esto que decías, vi al principio, de conectar con nuestro cuerpo y hacer lugar a lo que nos está pasando. Digamos, la ciencia médica intervencionista que va hacia el síntoma, justamente nos apaga esto que tan lindo lo decía Vir, de escuchar a nuestro cuerpo. Y que cuando escuchamos a nuestro cuerpo, de repente el síntoma es lo de menos. De atrás hay heridas, hay historias, hay cuestiones que tienen que ver con nuestra crianza, con los Miedos. miedos, con cosas, con la alimentación, con cosas que nos suceden, ¿no? Y que es muchísimo más allá digamos, de lo que el síntoma está manifestando. Entonces, como la importancia de ampliar los saberes y que los acompañamientos trasciendan mucho más allá del cuerpo. Hay todo este engranaje que está por detrás. Totalmente. Y a mí hay algo que también me gusta siempre traer, porque uno pone, ¿no? Como los médicos, las médicas, ¿no? El sistema de salud. Son personas también, ¿no? Y esas personas también tienen esas heridas de nacimiento y esas Total. heridas de violencia y esas heridas de las prácticas con las que se formaron, ¿no? Y la formación de base de la medicina no es desde la fisiología, es desde la intervención en procesos de enfermedad, en qué hay que hacer frente a este diagnóstico, ¿no? De un diagnóstico de enfermedad. Entonces, también aparece algo ahí muy fuerte, ¿no? Que detrás de ese o esa obstetra o de esa médica o de ese médico hay una persona que también es producto de esta violencia sistemática, quizás desde el nacer. Entonces, obviamente, uno, si esa persona tiene ese rol profesional, uno le va a exigir que proceda profesionalmente, ¿no? Entonces le va a exigir que sea respetuoso de la fisiología, sea respetuoso de los procesos, pero hay algo como mucho más atrás, ¿no? Que tiene que ver con desde qué lugar nos formamos, desde qué lugar Total. miramos lo que miramos, ¿no? Sí. ¿Puedo decir algo en francés? Qué pedazo de columna, Ali, ¿eh? Qué pedazo de espacio. La columnita de mi hermana. Ah, quería llevarse un reto. Pedazo de espacio. Sí, Ali. gracias.